Buenos días para todos, Dios les bendiga. 7:38 del 1 de diciembre. Se acabó este año ahora sí. Llegó diciembre. Llegó diciembre. Ha sido un año extraño para todos, pero Dios tiene control de todo y eso es lo más importante. Hoy nos encontramos acá junto con mi compañero, mi ayudante. Saluda, hijo, buenos días. Hola, buenos días. Y vamos a continuar con nuestras reflexiones acerca de la carta del apóstol Pablo a Tito. Hoy continuamos con el capítulo 2. Vamos a pedirle a Dios que nos hable. Eh, Estamos en tiempos en donde necesitamos que Dios nos hable. Necesitamos que Dios nos dirija. Son tiempos extraños, tiempos difíciles, tiempos que no entendemos, pero Dios sí nos puede dar la respuesta acerca de todos los asuntos de nuestra vida. ¿Ven? Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que a través de tu palabra nos hables, nos exhortes, nos dirijas, nos enseñes, para que seamos instruidos, Señor, en toda buena obra y para que tu nombre sea glorificado. Bendecimos tu nombre, que sea tu espíritu hablando a nuestro corazón, traspasando nuestra vida. Que sea como esa espada de doble filo, Señor, que penetre nuestro corazón, que lo traspase y revele las intenciones de nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Tito capítulo 2. Dice, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos, enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta, y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas con sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. A los jóvenes, exhórtalos a ser sensatos. Con tus buenas obras, dales tú mismo ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad, y con un mensaje sano e intachable. Así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros. Enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de toda confianza, para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Esto es lo que debes enseñar. Exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. En esta reflexión yo le puse el título Lo que debemos aprender. En la versión que estoy leyendo, el título es Lo que se debe enseñar. Claro, porque Pablo le está dando la recomendación a Tito de que enseñe estas cosas. Pero finalmente esa enseñanza para quién viene, para todos aquellos que decimos creer en Cristo. Entonces es lo que debemos aprender. Entonces, lo primero que viene, versículo 1, es, le dice a Tito, tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina?
lo que está aquí en la escritura, sin alteraciones, sin distorsiones, sin interpretaciones basadas en nuestras emociones, sino lo que Jesús, lo que Dios nos enseña a través de su palabra, lo que el Espíritu Santo nos enseña a través de su bendita palabra. Esa es la sana doctrina, el Evangelio, el buen mensaje, las buenas nuevas. Eso es lo que debemos recibir. Eso es lo que debemos recibir. Es lo que debemos recibir. Eh, por eso debemos tener cuidado. Y si tú no conoces, si tú no sabes, cuando te empiecen a predicar cosas que no tengan nada que ver con la cruz de Cristo y que te prediquen más acerca de dinero o de que tengas una actitud positiva o de que tú eres un campeón, ahí hay un problema. Entonces lo primero que debemos hacer es que se nos predique la palabra de verdad. Es un mandato para todos aquellos que predican la palabra, para todos aquellos que de alguna u otra forma compartimos la palabra. Debemos enseñar la sana doctrina. Versículo 2 dice, a los ancianos enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe. Entonces, ¿qué debe ser un creyente? Debe ser moderado, respetable, sensato e íntegro. Entonces, moderado, prudente. En otras versiones habla de la prudencia. Esto es muy importante porque en esta carta se enfatiza mucho en el tema de la prudencia. Posiblemente porque los eh, beneficiarios de esta carta, pues, de la enseñanza que Tito iba a dar y de la cual Pablo le recomienda, eran seguramente personas imprudentes. Ya ayer decíamos qué tipo de personas era la gente de Creta, gente maliciosa, gente que le gustaba la trampa, que le gustaba hacer la viveza, la marrulla, etcétera. Entonces, también por ese mismo sentir, entendemos que estas personas eran personas imprudentes, personas, personas que no controlaban sus acciones, controlaban su lengua para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, lo que se nos exhorta en este pasaje es que seamos prudentes, que seamos honorables, sensatos, ¿sí? Que actuemos con sensatez en las cosas que hacemos, no a la loca, no de una manera alocada, no de una manera irracional, porque eso no va acorde a lo que se nos ha enseñado. Y con integridad, que lo que pensemos sea lo mismo que hablamos y lo mismo que hacemos, ¿sí? Que concuerde esto. O sea, no podemos decir una cosa y hacer otra totalmente distinta y pensar otra totalmente distinta, ¿sí? Entonces decir, amo a Dios pero peco, amo a Dios pero odio a mi hermano, como lo dice el apóstol Juan. O sea, si yo digo que amo a Dios pero odio a mi hermano, estoy siendo mentiroso y no conozco a Dios. Ahí no estoy siendo íntegro. Si yo digo que amo a Dios, pero busco el pecado, eh, tengo envidia, soy proclive a la lujuria, eh, miento con frecuencia como una costumbre, hombre, no soy íntegro. Entonces, lo que nos está mandando aquí es, lo que le está mandando a todos a que enseña a la gente que debe ser íntegro. Entonces, por ende, se nos está mandando a nosotros que como creyentes debemos ser íntegros. En este caso, si tú no conoces al Señor, el Señor te llevará a arrepentirte de tus pecados para que vivas una vida en integridad. Ahora, no solamente se nos dice que damos íntegros en la fe. Mire, tres puntos de integridad en la fe, o sea que lo que profesamos lo vivamos, en el amor, o sea que si decimos amar, lo que dije hace un momento, si decimos amar, pues que amemos de verdad, no solamente de palabra,
y en la constancia. O sea que si nos proponemos una meta acorde a la voluntad de Dios, la cumplamos y no nos quedemos ahí como que lo intenté pero no pude. Entonces, pongo un ejemplo. Mi meta va a ser compartir más tiempo con mis hijos y lo hago un día, 2 días, pero después me dejo embeber por mi trabajo. Eso es falta de integridad, falta de constancia. Hay que ser constantes y perseverar en las buenas cosas que Dios ha puesto para que hagamos. ¿Eh? Ahora, versículo 3. A las ancianas. Aquí está hablando a los hombres, varón. Ahora aquí está hablando a las ancianas, a las señoras. Señoras que me ven, mujeres que me ven. Dice, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Reverentes en su conducta, respetuosas, ¿sí? La tendencia de las mujeres, lo digo bíblicamente y no quiero que me malinterpreten, es a ser irreverentes y a llevar las cosas sin el orden debido. ¿Por qué lo digo? Mire Génesis 3. Eva tomó una decisión que debía tomar Adán. Lo hizo de manera inconsulta, lo hizo porque sí, con la connivencia de Adán, claro está, porque Adán no era que estaba por allá lejos y después apareció y Eva le ofreció el fruto. Adán estaba ahí y vio cómo pasaba todo y permitió que pasara todo. Pero entonces Eva tomó la iniciativa para pecar y Adán la secundó, por supuesto, y no la redargulló, no la recompino. Eh, entonces, esta recomendación en particular para las damas es importante. Aprender esa reverencia, ese temor, o sea, a que deben tratar de no ser irrespetuosas e impulsivas en el momento de tomar decisiones, para cualquier decisión, ¿sí? Tomar esas decisiones y ser reverentes en su conducta, conforme a lo que Dios nos ha enseñado, reverentes, respetuosas, sabiendo llevar su casa. Y dice, y no calumniadoras ni adictas al vino. ¿Sí? Tal vez el problema en esta iglesia de Creta era que las mujeres eran muy dadas a beber y la bebida causa efectos eh, no solamente al cuerpo, sino también desinhibe la mente y te hace decir muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero también les dice que no sean calumniadoras y esto sí es una tendencia que vemos mucho en las mujeres. Una mujer con rabia, una mujer con envidia, con odio, calumnia a otros, difama a otros, se entrega con facilidad al chisme. Por eso la recomendación de Pablo a Tito para que les enseñe esto. Entonces, queridas hermanas, con amor, te los digo, no permitan en su corazón que se dejen llevar por el odio para empezar a calumniar a otros, a difamar a otros, a dejarse llevar por la rabia y decir cosas malas de otros o involucrarse en chismes y habladurías. Eso no es. Eso también es parte de una irreverencia, de irrespeto. Y mire lo que les dice además a Tito. Le dice a Tito, deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos para que no se hable mal de la palabra de Dios. Ojo aquí, porque cuando habla de sumisa, no es que usted le enseñe a su hija, mamá, a que tiene que someterse a que
si se consigue un marido y este señor la maltrata, entonces no, es que tienes que ser sumisa, entonces no le digas nada. No, déjate maltratar. No, eso no es así. La sumisión se refiere a que la cabeza del hogar es el esposo. Por lo tanto, quien debe llevar la batuta es el esposo. Y tú como mujer no debes usurpar esa autoridad. Debes aconsejarlo, debes ayudarle, debes ser su apoyo, pero nunca usurpar su autoridad. Y desgraciadamente en este mundo vemos como eh, por los roles que se le ha dado, por mostrando la idea de que si la mujer no trabaja o cosas de eso, es que está sumisa en la casa, entonces la mujer tiene que salir a trabajar, tiene que hacer los roles del hombre, y eso es bueno que ella pueda asumir posiciones importantes, pero sin desconocer que quien tiene la responsabilidad delante de Dios de llevar ese sacerdocio y llevar ese liderazgo es el varón. Entonces, la recomendación de Pablo a Tito es que le enseñe a las mujeres a que sean sensatas y puras, la sensatez también, sensatez, el hacer las cosas de una manera cuerda, de una manera lógica, de una manera prudente, puras, es decir, que estén sujetas a la palabra de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios, cuidadosas del hogar, y este es un énfasis importante, cuidadosas del hogar, mujer, no descuides tu hogar, por tener un trabajo, no descuides tu hogar, no te estoy diciendo no trabajes, cada, cada familia tiene sus particularidades y muchas saben por qué trabajan, hay a veces necesidades, hay veces cuestiones, ¿cierto? O muchas veces es pues para el desarrollo personal y el crecimiento personal, y eso es importante, pero no descuides tu hogar, que tu trabajo no sea el centro de tu vida. Esto también va para nosotros los varones, pero en la mujer en el caso particular, ella es el imán de la casa, ella es la que le da como vida al hogar, ¿sí? Alrededor de ella giran muchos aspectos de la vida, si bien es cierto que el varón es quien dirige el hogar, quien es el sacerdote del hogar, alrededor de la mujer giran esa armonía y esos aspectos, ella es la que lo embellece, entonces ella es la que está pendiente de las necesidades, está pendiente de que todo esté en orden, de que los niños estén bien, y es como la que le pone la gerencia a esta cosa, pongámosle un término técnico. Alguna vez se lo escuché a una mujer que compartía con otras mujeres, una mujer que se encarga de su hogar, es una gerente, y tiene el doctorado en gerencia, le toca organizar todas las cuestiones del hogar, ¿cierto? Entonces no puede descuidar su hogar. Donde la mujer descuide su hogar, es un hogar con problemas, va a ser un hogar con problemas. Nunca cambies tu hogar por un plato de lentejas. Con todo respeto y con el amor te lo digo, nunca cambies tu hogar por una posición en tu trabajo, por pasar horas trabajando, por pasar horas metida en una oficina, por pasar horas rindiéndole culto a un señor que te pone esclavo. Hablo del trabajo, no de un señor cualquiera, sino del trabajo. Un señor que te esclaviza, un señor que te quita tiempo y te roba tiempo para tus hijos, para tu esposo, para tu hogar. Distribuye correctamente tu tiempo y dale prioridad a lo verdaderamente importante. ¿Ok? Bondadosas. Para la mujer es natural amar, es natural compadecerse de otros. Entonces, le dice a Tito, diles a ellas que sean bondadosas, que sean amables, que compartan, que reflejen el amor de Cristo y sumisas a sus esposos, como ya les mencioné. Sumisas no es que se dejen maltratar, sino que tengan claro que la autoridad la debe llevar el esposo. Muchas veces
Hay casos en los cuales las mujeres tienen que tomar la autoridad porque su esposo se le olvidó. Y ahí hay un problema. Pero el problema es del varón. La mujer tiene que tomar las riendas del hogar, las decisiones en el hogar, porque su esposo no ha sido capaz. Pero estas mujeres también deben orar para que su esposo sea, primero, si no ha recibido a Cristo, pues obviamente que se arrepienta y crea. Y lo segundo, que tome las riendas de su hogar, que sea responsable, que tome decisiones, que sea el sacerdote de la casa, que sepa conducir a su esposa hacia Dios, que sepa conducir a sus hijos hacia Cristo, que sea un buen administrador, para que ella de verdad pueda decir, sí, yo confío en mi esposo, confío en el liderazgo que Dios le dio a este varón. ¿Mm? ¿Y para qué? ¿Para qué todo esto? Para que no se hable mal de la palabra de Dios. Cuando usted y yo no hacemos lo que se nos dice aquí, cuando no seguimos las instrucciones que se nos dice aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? Que simplemente si decimos que creemos en la palabra de Dios, pero no hacemos caso, hacemos que la gente de afuera diga, mire, ¿sí ve? Este que dice que es cristiano, pero vea cómo se comporta. Este que dice que es cristiano, pero cero integridad. Este que dice que es cristiano, pero es un mentiroso, es un borracho, es un adúltero. O mire, esta que dice que es cristiana, pero es una vieja chismosa, es una vieja que se la pasa hablando mal de todo el mundo. La casa manga por hombro, enchanclada todo el día viendo novelas. Pero amén, aleluya, gloria a Dios el domingo. No hay coherencia. La palabra de Dios nos exhorta a ser coherentes. Si decimos creer, debemos dar el fruto conforme a lo que creemos. Entonces, si decimos creer en Cristo, ese fruto se debe ver. ¿En qué? En bondad, en integridad, en prudencia, en mansedumbre, en sensatez. Como dice Gálatas, vamos a devolvernos un segundito. Vamos a devolvernos un segundito a la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Mire, Gálatas capítulo 5, versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En los versículos anteriores dice que las obras de la carne son manifiestas. Y dice, mire, versículo 19, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si nosotros decimos amar a Dios, pero andamos de manera consistente, de manera permanente en las obras de la carne, eso no es coherente. Lo que debemos hacer es velar por que el fruto del Espíritu crezca en nuestras vidas. El fruto del Espíritu es uno con 7 ramificaciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, con 8 ramificaciones. Es un solo fruto que tiene 8 beneficios. Por decirlo, pongámoslo en un término así como para que me entiendan.
Es una misma fruta que tiene 8 vitaminas. Y esas 8 vitaminas son las contra las cuales no hay ley y las cuales debemos practicar. Y lo que debemos es combatir las obras de la carne, las cosas que no glorifican a Dios, porque nuestra carne va a querer hacernos tender hacia ellos, hacia la inmoralidad sexual, hacia el libertinaje, hacia la impureza, hacia la ira, hacia los celos, hacia el odio. ¿Ven? Y por eso es que Pablo le dice a Tito que exhorte a los hermanos de Creta a que tengan esa conducta. Versículo 6, a los jóvenes, joven, amigo, amiga, jovencita. Aquí dice Pablo a Tito que les exhorte a ser sensatos. Entonces, yo sé que de joven, uno de joven es arrebatado. Uy, yo quiero hacer de todo y mejor dicho, quiero comerme el mundo. ¿Ya? Unos más que otros, claro está. Y eso es bueno, eso es parte de la juventud, pero el Señor nos enseña que como jóvenes debemos ser sensatos, prudentes, debemos andar de manera sabia. Hijo, por favor, debemos ser sensatos de una manera sabia. Y mira lo que dice en el versículo 7. Con tus obras, dales tú mismo ejemplo en todo. ¿Mm? Le está diciendo aquí a Tito que con sus obras les dé ejemplo en todo, ¿sí? Dales tú mismo ejemplo en todo. Entonces le dice a Tito, mira, tú con tus obras, con tus acciones, con el fruto del Espíritu que llevas, dales ejemplo. Al predicar le decía, dales ejemplo. Y así a nosotros también se nos dice, como Él nos da ejemplo, o sea, como nosotros debemos ser ejemplo, o sea, como Pablo era ejemplo, como Tito era ejemplo, nosotros también debemos ser ejemplo para otros. Nosotros también debemos ser ejemplo. Los jóvenes también deben ser ejemplo. Para los que enseñamos, llámese pastor, llámese maestro o llámese Juanito, alguien que tiene en su corazón el deseo de compartir la palabra de Dios. Para los que enseñamos con seriedad y con integridad, ¿cuántas personas enseñan y enseñan como si estuvieran en un stand-up? Yo no estoy diciendo que reírse sea malo, mire, la risa es una buena terapia. Pero cuando tú estás enseñando la palabra de Dios, no debes dar pie para que crean que tú estás en un stand-up comedy. Deja eso ahí, por favor. No, lávate las manos. Disculpe. Eh, Cuando tú estás enseñando, tienes que entender que lo que estás enseñando es la inerrante e infalible palabra de Dios y que estás delante de la presencia de Dios y ante las personas, la amada de Cristo, las personas que Cristo ama, que Cristo amó y por las cuales murió. Que le estás predicando a aquellos por quienes Cristo murió y estás enseñando delante del que murió y resucitó. No estás delante de un público que espera que tú los entretengas. Y eso es lo que pasa en muchas iglesias ahora. Se paran a entretener. Entonces el predicador viene, tiene un gran carisma, y entonces empieza, oh Dios, a hablar de una manera esparpajada, a contar sus experiencias, a decir que, no sé, pongo un ejemplo, que mientras él iba por allá de camino y de pronto, no sé, le apretaron ganas de ir al baño y como una cosa de esas, así, de ese estilo, solo por poner un ejemplo.
y hacen ver que la palabra de Dios no es una cosa seria. No es una cosa seria. Con el chiste y chanza y la risa estridente, pues. No, la palabra de Dios es algo muy serio. Porque esta palabra ha salido de la misma boca de Dios. Y como dice la Escritura, como Jesús les dijo a los fariseos, ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan el testimonio de mí. En esta palabra está Cristo, porque el Cristo mismo es la palabra. Esta palabra testifica de Cristo. Esta palabra nos muestra el corazón y la mente de Dios. Nos revela la voluntad y el propósito de Dios para nuestra vida, que es que vivamos para su gloria. ¿Ok? Y dice el versículo 8, y con un mensaje sano e intachable. Mensaje sano e intachable. Que no se salga de los principios que están en esta bendita palabra. Cuando empiezan a enseñar barbaridades, como que Cristo no era Dios, sino que él obraba sus milagros como hombre. Lo cito porque esto es real. Esto que estoy citando ocurrió la semana antepasada en una iglesia famosa de los Estados Unidos, de un predicador muy conocido. No cito nombre, pero si alguien lo vio, va a saber quién es. En donde este personaje, además que este personaje, lo digo personaje porque este señor ya está rayando en la herejía, ¿sí? Y donde basa su ministerio no en la verdad de las escrituras, sino en el hecho de que Dios hace milagros, pero lo dice como si Dios fuera como un siervo que hace milagros, como el genio de la lámpara que hace milagros. Y él se pone a sí mismo como el siervo del Señor, como el llamado, como el ungido, como el que doy la cobertura. Y predica un poco de herejías, ¿cierto? Entonces eso no es una palabra sana. No hay una palabra sana allí. Decir que debes estar bajo mi cobertura para ser bendecido. O que lo que te decía, o que Cristo hizo los milagros como hombre y no como Dios. O que para que haya un milagro necesitas un punto de contacto, como un pañuelo. Eso es brujería. Pero él está en su error y persiste en su error. Que Dios tenga misericordia de todos aquellos que enseñan su palabra de una manera insana. Insana y desfigurando y tergiversando este maravilloso mensaje. ¿Para qué se debe enseñar el mensaje de una manera correcta? Para que cualquiera que se oponga a él sea avergonzado. No tenga nada que decir, porque está frente a la inerrante e infalible palabra de Dios. Puede argumentar cualquier cosa, pero no va a tener fundamento para estar en contra de ella, porque lo que el Señor dice se cumple. Porque lo que el Señor ha escrito en su palabra se hará. Porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. El que se oponga se va a morir. De viejo, claro, y él va a pasar. Pero esta palabra permanece para siempre. Continúa Pablo diciéndole a Tito que debe enseñar. Le dice, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. No deben robarles, sino demostrar que son dignos de confianza para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Trabajador. Amigo, amiga que trabajas, como yo que trabajamos, que tenemos un empleo.
Nuestro trabajo debe glorificar a Dios. Y los que trabajan con nosotros, nuestros jefes, nuestros compañeros, deben ver que somos cristianos. No porque lo decimos, sino por las acciones que tomamos. ¿Cómo? Sometidos, dice, someterse a sus amos, no quiere decir que nosotros debemos ser respetuosos, responsables, debemos obedecer a nuestros jefes en nuestra parte laboral, ¿sí? Procurar agradarles no es ser lisonjero. Término coloquial, lambón. Aquí en Colombia se dice lambón. Si alguien me está viendo fuera de Colombia, lambón se le dice a aquel que es lisonjero, salamero, eh, que con lisonjas quiere ganarse favor de alguien, ¿sí? Eso no, sino ese procurar agradar es ser buen trabajador, ser excelente en lo que haces. Si tú eres panadero, haz el mejor pan. Si tú eres zapatero, arregla bien los zapatos. Si tú eres empacador, empaca bien. Si tú eres cotero en abastos, que cada cargada que tú hagas la hagas con excelencia. Cargas tu bulto y lo descargas y lo dejas en el sitio que es y lo haces con diligencia. No como que, ay, me tocó esta vaina porque... No. Si eres soldador, tú soldas de la mejor manera, pones tus cordones de soldadura, lo haces bien, lo dejas sin defecto para que no se vaya a romper la soldadura. Si tú trabajas en una empresa de manufactura de ropa, donde te coloquen, tú lo haces bien. Si tú estás en máquina plana, pues entonces coses bien. Si tú pegas botones, los pegas bien. Si tú eres el operario de las máquinas, lo haces bien. Los que estamos en oficinas, si tienes una responsabilidad de presentar informes, de leer, de estudiar, lo haces bien. Y estudias, eres juicioso. Eso glorifica al Señor. Glorifica al Señor. ¿Mm? No deben robarles. Y no solo estamos hablando de robar dinero, no debes robar tiempo, no debes robar implementos de tu oficina, no debes malgastar los recursos, sino debes, lo que dice, que Tito les enseñe a esta gente de Creta, debes demostrar que eres digno de confianza. Si se te confía administrar algo, debes demostrar que eres digno de confianza. ¿Para qué? ¿Para que te den el golpecito en la espalda? No. Para que en todo, hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador. Lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. No hay otra razón. Él nos ve. Él es quien nos ve. Y si nosotros decimos amar a Dios, si decimos vivir, si decimos que vivimos conforme a su palabra, entonces todo lo que hacemos lo hacemos con excelencia y lo hacemos bien. No para agradar al hombre, no para que nos digan qué chévere, ay sí, Juanchito, tú eres un buen trabajador, excelente, bien, bien, mi negro. No, es para darle la gloria a Dios, para que aquellas personas cuando te vean trabajar y sepan que tú eres cristiano, que tú crees en el Señor, digan, oiga, de verdad que estos cristianos, ¿cómo trabajan de bien? Son buenos trabajadores, son gente honesta, gente honorable. Desgraciadamente hay personas que no son así y manchan eh, el nombre de nuestro Señor. ¿Mm? Para ti que dices, oiga, pero yo no soy cristiano, yo no creo en Cristo, yo no entiendo eso, yo no mato, yo no robo y yo estoy bien con Diosito y todo, pero, o sea, ¿a mí qué? Te digo, esto que estamos hablando es para aquellos que viven en Cristo. Para los que no viven en Cristo, les da lo mismo si son buenos y son malos.
Y a continuación vamos a ver el versículo de la razón por la cual tú, amigo, amiga, debes repensar si realmente tu fe, tu creencia es correcta. Si solamente con decir yo no mato, yo no robo y creo, ay Diosito, Diosito para Semana Santa y ya. Presta mucha atención. En verdad, versículo 11, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia. A todos, a ti, a mí, a todos, su gracia. El justo murió por los injustos. Él vino a morir por ti. El castigo que tú merecías, que yo merecía, Él lo vino a recibir. Y manifestó a toda humanidad su gracia. ¿En dónde? En la cruz. Ahí extendido, clavado, derramando su sangre, pagando el precio de nuestro pecado. Ahí, sí, a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Piedad, justicia y dominio propio. La consecuencia de la salvación es que rechazamos la impiedad y las pasiones mundanas, lo que nos lleva a vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Si tú te das cuenta a través de esto que tú no has rechazado la impiedad, que tú todavía vives en tus pasiones mundanas, que a ti el pecado no te estorba, sino que con el contrario te gusta tomar, sientes satisfacción con la lujuria, te gusta perder el tiempo, te gusta, mientes con facilidad y no se te da nada. Eh, Eres el vivo que busca cualquier oportunidad para hacerle la trampa al peso. Pues déjame decirte que no has entendido o no conoces la gracia de la cual se nos habla en el versículo 11. Y por lo cual yo te llamo a ti a que te arrepientas, a que veas a ese Cristo que murió por ti, a que reconozcas que has vivido sin Cristo y que necesitas un Salvador. ¿Salvador de qué? De la ira de Dios. Porque cuando Dios decida juzgar a este mundo en el tiempo que Él ya tiene predeterminado para eso, quienes hayan vivido en sus delitos y pecados y no hayan reconocido a Jesús como su Salvador, van a ir al infierno. La ira de Dios está sobre el pecador. Ese dicho que alguna vez usted lo han escuchado, que Dios ama al pecador, pero que odia al pecado, pero ama al pecador, eso es mentira. Dios odia el pecado y odia al pecador. Al que practica el pecado lo odia. Ese dicho es el dicho más antibíblico del mundo. Es decir, ay, Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Cuando tú persistes en tu pecado, eres enemigo de Dios. Eso lo dice la palabra, eso lo dice en Santiago, Santiago 4. También lo dice en la primera carta de Juan. Si persistimos en nuestros pecados, somos enemigos de Dios. Mientras estamos en nuestro pecado, somos rebeldes contra Dios. Por lo tanto, la ira de Dios está sobre nosotros. Pero gracias sean dadas a Dios por Cristo, porque Cristo vino a redimir, a rescatar a todo aquel que no crea. Él vino, su sacrificio fue para todo el mundo. Pero solo los que creen podrán ver la maravillosa gracia de Dios y recibirán el don de la vida eterna. Esa salvación. Cuando Adán pecó, la humanidad murió y fue alejada de Dios. Pero
cuando Cristo vino y vivió lo que Adán debió vivir, lo que tú y yo debimos vivir, vivió perfectamente la ley y luego murió en propiciación por nuestro pecado, compró el boleto de nuestra libertad y nos hizo justos, no justificables. O sea, que tuviéramos como la posibilidad de decir, ay, sí, por nosotros mismos, Cristo como que nos dio esa herramienta para que nosotros mismos lo hagamos. No, justos. Es decir, que siendo culpables, Cristo llegó y dijo, no, yo ya pagué la deuda por ellos. Ellos ya no tienen deuda. Ya no tienen deuda con la justicia divina. Eso fue lo que Cristo hizo, a pesar de lo inmundos que somos. Si tú y yo nos examinamos, somos demasiado inmundos. Pero Dios nos dio su salvación. ¿Para qué? Para que rechacemos la impiedad, las pasiones mundanas y podamos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Sobria, justa, reposadamente, dicen otros pasajes. Lo dice en otro tiempo. Reposadamente, tranquilamente, podamos vivir una vida tranquila, sabiendo que estamos a cuentas con Dios por Cristo. Dice el versículo 13, mientras aguardamos la bendita esperanza. ¿Cuál es el objetivo de llevar, de cuál es la meta? Mejor, ¿cuál es la meta de la salvación? ¿Y para qué vivimos todas estas cosas que se nos enseñan en Tito 2? ¿Para qué? Para que cada día podamos entender o podamos estar teniendo de presente que aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros vivimos así, andamos cada día buscando nuestra santificación porque aguardamos esa esperanza de que nuestro Señor va a redimir completamente nuestros cuerpos y nos va a glorificar y nos va a hacer perfectos. Y Él va a venir por nosotros para que vivamos con Él. Esos son los resultados de conocer y recibir a Cristo, tener esa esperanza de vida eterna, de saber que si me muero, no me voy a ir al infierno, sino que voy a ir a estar con Cristo. Estar con Cristo, amar a Cristo toda la eternidad, alabándolo toda la eternidad, viviendo con Dios toda la eternidad, viviendo el diseño original de Dios, que era estar con Él, en comunión con Él, por siempre. El video porque voy a robar. Bueno, vamos a terminar, bebé. Dice el versículo 14, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. ¿Para qué se entregó Cristo? Para rescatarnos de toda maldad, para purificarnos y para que hagamos el bien. Dicen otras versiones, celoso de buenas obras, que seamos un pueblo celoso de buenas obras, que nos guste hacer el bien, que ya no estemos inclinados hacia el mal, sino que hagamos el bien. ¿Y qué es el bien? Hacer todas estas cosas que mencionábamos hace un rato y que deben caracterizar la conducta del cristiano, la conducta de aquel que dice que ha conocido al Señor y que dice haber sido salvo por el Señor. Esto es lo que debes enseñar. Esto es lo que se debe enseñar y lo que se debe vivir. Exhorta y reprende con toda autoridad de que nadie te menosprecie. Le está diciendo a Tito. Queridos amigos, amigas, Dios los guarde, Dios los bendiga. Qué maravillosa enseñanza que vimos hoy. Qué reflexión tan especial. Y como decía esta última parte, si tú, amigo, amiga, no conoces al Señor, yo te pido con todo mi corazón que reflexiones en esto que hemos hablado. El video va a quedar acá, también va a quedar publicado en YouTube
mi canal, y medita y examina tu corazón y pídele al Espíritu Santo, clama con todas tus fuerzas y pídele que te examine y traiga convicción de pecado a tu vida para que puedas ver a aquel que clavado en la cruz murió por ti y te abrió camino para que puedas tener comunión con el Padre, para que puedas regresar a casa. Porque ese fue el propósito de Cristo, abrirnos el camino para volver a casa, volver a la comunión del Padre. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Nos vemos el viernes con el favor del Señor. Chao.